Perdona. Hola. Hola. Buenas, ¿cómo te llamas? Oscar. Vale, ¿me podrías decir, por favor, 4 productos culturales en los que se trate a las madres que han perdido a sus hijos? Vale, pues está Miss Cowell habla con su hijo, de Camilo José Cela. Ok. Perder, de Raquel Robles. Testamento de María y Esculturas de la Piedad. Vale, pues te voy a hacer un vídeo que hable sobre eso y luego me dices a ver qué tal, ¿vale? Vale. Wow, chicas, como habéis podido observar, este chico tan majo, que creo que se llamaba Oscar, no me acuerdo muy bien, lo siento mucho, Oscar, si ves este vídeo, nos ha propuesto 4 obras realmente interesantes para analizar, así que, ¿a qué estamos esperando? Así que bien, Miss Caldwell es una novela escrita en 1953 por el autor español Camilo José Cela. Esta composición versa sobre una madre que se lamenta por la pérdida de su hijo, al que van dirigidas las cartas que escribe. Esta muerte la envuelve en una tristeza absoluta que acabará en su locura y posterior muerte. Como hemos dicho, tiene que reconstruir su identidad. Así pues, la novela presenta una visión perturbadora y patológica de la maternidad. Esto en palabras de Adolfo Sotelo Vázquez. La protagonista, siguiendo a este autor, se debate entre 2 identidades irreconciliables. Por un lado tenemos la madre obsesionada con su hijo y por otro la mujer insatisfecha en su vida amorosa y sexual. Esta dicotomía se construye a través del monólogo epistolar, en el que las cartas de Mrs. Caldwell no solo revelan su duelo por la muerte de Eliacim, sino que funcionan como una confesión velada de su deseo incestuoso. La estructura de la novela es clave para comprender la dualidad de la protagonista. En lugar de una narración lineal, nos encontramos con una serie de cartas en las que los recuerdos de Mrs. Caldwell aparecen de manera fragmentada y desordenada, imitando el funcionamiento de la memoria. Entonces, esta técnica permite que la protagonista revele aspectos de su relación con Eliacim que oscilan entre la ternura maternal y la atracción incestuosa. Siguiendo al autor que hemos nombrado antes, es decir, a Sotelo Vázquez, destacamos que este recurso narrativo fomenta la confesión, ya que permite que Mrs. Caldwell exprese lo que no podría decir en voz alta. A través de las cartas, su amor por Eliacim se vuelve cada vez más posesivo y obsesivo, cruzando los límites de lo socialmente aceptable. La memoria, por lo tanto, no es solo un medio para recordar, sino también una herramienta para reconstruir su identidad. En esta reconstrucción emergen 2 facetas, esta dualidad de la que hemos estado hablando. Por un lado tenemos a la madre, cuyo amor por su hijo la lleva a un deseo de posesión total, negándose a aceptar su muerte y rescatándolo continuamente en su mente, a través de las cartas. Y por otro, la mujer insatisfecha que proyecta en Eliacim sus frustraciones amorosas y sexuales, ya que nunca ha encontrado la plenitud en sus relaciones con otros hombres. Este conflicto entre la maternidad y el deseo es el núcleo de la tragedia de Mrs. Caldwell y lo que explica la carga incestuosa de la novela. Mrs. Caldwell no es solo una madre obsesionada, sino también una mujer frustrada en su vida amorosa y sexual. ¿Por qué? Pues mira, su matrimonio con el señor Arrow es infeliz y vacío. De hecho, siempre se dirige a él de una manera bastante socarrona. Sus amantes tampoco han logrado llenarla, lo que la ha llevado a buscar en Eliacim lo que nunca encontró en otros hombres. Su hijo de esta manera se convierte en el único objeto de su amor y su deseo, lo que refuerza la dimensión incestuosa de su relación. Sin embargo, este deseo nunca puede realizarse por 2 razones. La primera, bastante obvia, Eliacim ya no está vivo, lo que hace que su deseo se vuelva aún más frustrante, porque no puede llevarlo a cabo. Y el segundo es que ella es su madre, lo que convierte este amor en un tabú absoluto. Entonces, la maternidad en esta novela es una condena, ya que es el propio papel de madre el que impide a Mrs. Caldwell satisfacer sus deseos, dejando aparte el hecho de que Eliacim esté muerto. Al final de la novela, pues la muerte de Mrs. Caldwell es simbólica, porque siente que se ahoga en el agua, lo que representa su progresiva desaparición emocional y psicológica. Se muere igual que Eliacim, ahogada. Así pues, esta contradicción interna la condena a una vida de soledad, locura y desesperación,
convirtiéndola en una figura dual atrapada entre su instinto de madre y su deseo reprimido. En última instancia, la novela muestra que la maternidad es una forma de prisión emocional y psicológica de la que Mrs. Caldwell nunca logra escapar. Por un lado, las similitudes que presentan son obviamente la pérdida del hijo y la crisis identitaria debido a esta pérdida, ya que ambas protagonistas enfrentan la muerte de sus hijos, lo que destruye su identidad como madres y las sumerge en una profunda desesperación, como podemos observar. La locura como resultado del duelo. Tanto Mrs. Caldwell como la protagonista de Perder desarrollan un trastorno psicológico a raíz de su pérdida, aunque manifestado de formas diferentes, obviamente. La narración introspectiva. No hay otra manera de abordar este dolor. Mrs. Caldwell lo hace de una manera epistolar, mientras que Robles usa una narración en primera persona que nos recuerda a un diario, tiene un tono de diario íntimo. Y el contexto político de las dictaduras. Mrs. Caldwell se hace en plena dictadura franquista y Raquel Robles es hija de desaparecidos por la dictadura argentina, pero esto es un aspecto en el que no nos vamos a centrar en ninguna de las dos porque a efectos de este trabajo no es importante. Al igual que hay similitudes, hay diferencias. Mrs. Caldwell se hunde en la locura y muere sin superar el dolor, mientras que la protagonista de Perder, esto es muy bonito, encuentra una forma de reconstruir su maternidad con otras personas. Es muy bonito ese final. La visión de la maternidad es totalmente diferente, obviamente. Mrs. Caldwell, hemos visto, es una maternidad enfermiza, obsesiva, que está marcada por el incesto. Mientras que en Perder, la maternidad se convierte en un espacio de reconstrucción, de duelo y de reconstrucción. El tratamiento del deseo y la sexualidad. Obviamente, en Mrs. Caldwell es una parte muy importante. En Perder no es importante, no hace connotaciones a lo sexual, salvo en el momento en el que la protagonista se quiere suicidar a través de Stefan. Después de hablar de las similitudes y las diferencias entre Miss Caldwell y Raquel Robles, me gustaría profundizar un poquito más en esta segunda novela, que me parece totalmente fascinante y una novela muy bonita en la que hay mucho dolor, pero también hay una parte positiva. Así pues, la novela de Perder es de Raquel Robles, escrita en 2008, aborda la maternidad desde una perspectiva profundamente dolorosa y transformadora, explorando cómo la pérdida de un hijo puede desestructurar la identidad de una madre y al mismo tiempo ofrecerle una vía de reconstrucción. A través de la historia de una madre que pierde a su hijo de tan solo 5 añitos en un accidente automovilístico, la autora nos sumerge en un viaje emocional que oscila entre el dolor absoluto, la culpa y la posibilidad de renacer a través de nuevas conexiones afectivas. La protagonista de Perder experimenta una maternidad que, como podemos imaginar, se aleja radicalmente de los estereotipos tradicionales de amor y dulzura, y en su lugar la maternidad se convierte en una fuente de sufrimiento y de dolor. La muerte de su único hijo destruye su identidad como madre y como persona. El dolor que siente es tan abrumador que le lleva a un estado de locura, lo que resulta en su ingreso en un hospital psiquiátrico. Allí intenta olvidar su vida anterior, intenta olvidar su rol como madre y sobre todo intenta olvidar la realidad en la que su hijo no está vivo. La culpa juega un papel central en este proceso, ya que ella sobrevive al accidente que le costó la vida a su hijo. Este sentimiento de culpa y el dolor la consume, lo que ocasiona que la protagonista busque una salida para ese dolor. Así pues, decide acostarse con un paciente que supuestamente está enfermo de VIH para contagiarse. Más tarde nos enteramos de que en realidad Stefan padece leucemia. En esta primera parte de la novela, la maternidad se presenta como un espacio de derrota. La protagonista no puede encontrar consuelo ni en su marido ni en sus amistades, ya que todo le recuerda a su hijo. Su vida anterior ha dejado de tener sentido y su única forma de afrontar el dolor es aislándose y reprimiendo cualquier emoción que no sea angustia, dolor o culpa. La memoria de su hijo se convierte en una carga insoportable y su identidad como madre se reduce a un vacío que no puede llenar. Sin embargo, la novela no se limita a explorar el dolor, sino que también muestra cómo la maternidad puede ser una fuente de resiliencia. Este cambio se produce cuando la protagonista viaja a Rumanía
el país de origen de Stefan, dispuesta a saber más sobre este personaje, ya que marca un punto de inflexión en ella. Así pues, con su llegada a Rumanía, comienza un proceso de transformación que la lleva a reconstruir su identidad y a encontrar un nuevo sentido en su vida. En este país, la protagonista se sumerge en un entorno desconocido, donde el idioma y las costumbres son ajenos a ella. En un primer momento, eso es lo que buscaba, pero este aislamiento inicial se convierte en una oportunidad para comenzar a sanar. A través de su relación con Ekaterina, la madre de Stefan, y con Radu, el sobrino nieto de la dueña del hostal donde se aloja, la protagonista encuentra un nuevo sentido de pertenencia y una forma de reconectar con su capacidad de amar que pensaba que había perdido. Radu, un niño que también ha perdido a sus padres, se convierte en una figura clave en su proceso de duelo. Aunque al principio la protagonista se resiste a establecer vínculos afectivos, poco a poco se deja llevar por la necesidad de cuidar y de proteger a Radu, lo que iniciará el proceso de reconstrucción de su identidad como madre y como persona. La relación con Ekaterina también es fundamental en este proceso, es una relación preciosa, muy sentimental, en la que ambas mujeres comparten el mismo dolor, han perdido a un hijo, y esta identificación mutua, este reconocimiento de dolores, ayuda a la protagonista a aceptar su propia pérdida. En una escena especialmente emotiva, la protagonista se sincera con Ekaterina sobre su historia, lo que supone un giro determinante en su proceso de duelo. A través de esta confesión, la protagonista no solo libera parte de su dolor, sino que también abre la puerta a un nuevo presente en el que puede volver a amar y ser amada. A medida que avanza la novela, la maternidad deja de ser únicamente un espacio de derrota y se convierte en un lugar de renacimiento. La protagonista no supera la pérdida de su hijo, pero aprende a vivir con ella. La construcción de una nueva familia con Radu y Ekaterina le permite encontrar un nuevo sentido a su vida, aunque el dolor siga presente. Para terminar, debemos destacar el papel de la literatura en esta novela. Al principio, la protagonista utiliza la lectura como una forma de evasión, buscando desconectarse de la realidad. Sin embargo, a medida que avanza en su proceso de duelo, la literatura se convierte en una herramienta para ordenar su mundo interior y, finalmente, para narrar su propia historia. El final de la novela revela que lo que hemos leído es, en realidad, la novela que la protagonista ha escrito para contar su experiencia, para contar su historia a Radu, consolidando la escritura como un acto de transmisión y resistencia frente al olvido. Así pues, en Perder, Raquel Robles presenta una visión compleja y desgarradora de la maternidad, como hemos observado, mostrando cómo esta puede ser tanto una fuente de dolor como una fuente de resistencia. La maternidad en esta novela no es un espacio estático, sino un proceso dinámico que permite a la protagonista reconstruir su identidad y encontrar un nuevo sentido a su vida, a pesar de haber sufrido una pérdida irreparable. Una vez analizadas las novelas, vamos a pasar a hablar de la obra de teatro y de la escultura de la piedad y sus diferentes adaptaciones dependiendo del contexto de violencia en la que nos encontremos. Así pues, El Testamento de María es una adaptación teatral de la novela Concubí homónima, dirigida por Agustí Villalonga y protagonizada por Blanca Portillo. La obra presenta una visión desmitificada y profundamente humana de la Virgen María, alejándola de su imagen tradicional de madre serena y abnegada. Aquí se muestra una madre llena de angustia y dolor, e incomprensión entre el sacrificio de su hijo. Siguiendo la línea de las novelas de Mrs. Caldwell, Habla con su hijo y Perder, la obra enfatiza la maternidad como una experiencia que, aunque basada en el amor infinito, también es causa de mucho sufrimiento y dolor. María no entiende el destino de su hijo, ni su entrega al sacrificio divino, lo que la llena de frustración y culpa. Al igual que las protagonistas de las novelas mencionadas, María sufre la pérdida de su hijo como una crisis de identidad y se ve obligada a reconstruirse a sí misma. Uno de los aspectos más dolorosos de la obra es la culpa que siente María por haber huido en los últimos momentos de la muerte de Jesús. Su miedo a morir la llevó a huir, una decisión que considera egoísta y remite a una gran culpabilidad. Ella piensa que es una madre que no dio todo por su hijo. Este conflicto se relaciona con la protagonista de Perder, quien también se ve consumida por la culpa de no haber podido salvar a su hijo. La obra busca rescatar a María del silencio en el que se ha visto
relegada durante siglos. A través de su testimonio, ella se niega a ser convertida en un símbolo o una figura sagrada. En cambio, reclama su humanidad, sus imperfecciones y su derecho a contar su propia historia. La vida de Miguel Ángel, en cambio, representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de su hijo, muerto con una expresión de serenidad y aceptación. A diferencia de la María del Testamento de María, esta escultura muestra una madre que comprende y acepta el sacrificio divino de Jesús, alejándose del dolor humano y abrazando una maternidad que trasciende lo terrenal. María se presenta como un símbolo de amor incondicional y obediencia, lo que la convierte en la madre de toda la humanidad. Retomando la figura dramática de María, observamos que ya no es solo la Madre de Cristo, sino es una mujer que ha llorado, ha sufrido y ha vivido la pérdida desde la más absoluta soledad. La obra se desarrolla a través de un monólogo íntimo desgarrador, lo que refuerza la sensación de aislamiento de María. Este formato guarda similitudes con las cartas de Miss Caldwell, Habla con su hijo y el diario de Perder, en los que los protagonistas se enfrentan a su dolor sin intermediarios. El monólogo permite que la confesión de María se sienta cruda y real, intensificando el impacto emocional en el espectador. El testamento de María se suma a la tradición de relatos que exploran la maternidad desde una perspectiva humana y desgarradora. La obra muestra a María como una madre común que ha perdido a su hijo, haciendo de su dolor una experiencia universal. A través de su testimonio cuestiona las narrativas religiosas y reivindica el derecho de las mujeres a contar su propia historia desde su humanidad y vulnerabilidad. Al hilo de esta reflexión podemos sumar las siguientes dos adaptaciones de La Piedad de Miguel Ángel. Por un lado, La Piedad de Rosa María Robles. Es una imagen tradicional reinterpretada en el contexto de la violencia en México. En esta versión, la artista, vestida de blanco, sostiene una cobija real usada para envolver cuerpos de víctimas del narcotráfico. A diferencia de la escultura de Miguel Ángel, esta piedad no glorifica la resignación, sino que denuncia el dolor, la impunidad y la brutalidad de la violencia contemporánea. Su María no es un símbolo de fe, sino de resistencia, alzando la voz por todas las madres que han perdido a sus hijos en un contexto de violencia extrema. Por otro lado, en la novela gráfica de María la Jabalina de Cristina Durán, observamos la escena de una madre preparando a su hija para su enterramiento, que ha sido fusilada por el franquismo. Esta imagen dialoga con las representaciones previas de la piedad. A diferencia de la escultura de Miguel Ángel, aquí la maternidad no es resignada ni divina, como hemos visto en la otra representación, sino que es una denuncia política contra la hipocresía del régimen franquista. Este contraste entre la víctima, una republicana, y los verdugos, defensores del catolicismo, subraya la hipocresía y la brutalidad del régimen, ya que esta estaba fundamentada en una fuerte moral católica. La sangre tapa el rostro de la víctima, reforzando a la jabalina como un símbolo de las víctimas de la represión franquista. La madre, por su parte, representa a todas aquellas mujeres que tuvieron que enfrentarse a la pérdida de sus seres queridos y que, a pesar del dolor, mantuvieron viva la memoria de las víctimas. Bueno, Óscar, ¿te ha gustado? Pues sí, la verdad que ha estado muy interesante. ¿Se lo recomendarías a los demás? Por supuesto, sí. Hasta luego, gracias. Gracias.